Y bueno, al final este subtítulo le terminó dando el título principal a esta exposición y quiero que me acompañen a la epístola de Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir más aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, Filipenses es una de las cartas más personales del apóstol Pablo, donde revela muchísimo de sus pensamientos y de su carácter en distintas circunstancias. La iglesia de Filipos, hermanos, era una de las iglesias que era de un cariño entrañable para Pablo, a tal punto que les llama gozo y corona mía, añorados, amados. De esa manera se refiere a los hermanos filipenses. Y Pablo en esta epístola se revela a sí mismo de una manera tan personal como en ninguna otra carta. Tiene un carácter positivo, tiene un carácter alentador. Es más, esta es una de las cartas más positivas que escribe el apóstol Pablo y donde una palabra resalta por encima de todas. Una palabra es la que predomina. La palabra es el gozo. El gozo. Pero no cualquier gozo, hermanos. El gozo que es en el Señor. No por nada muchos estudiosos definen a esta carta, a esta epístola, como la epístola del gozo. Y si se fijan bien, Pablo resalta en todo momento el hecho de estar gozoso. O él está gozoso, o está gozoso por los hermanos, o recomienda que estén gozosos. Les voy a tirar algunos ejemplos. Filipenses 1:4, si bien siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:18, que pues, que no obstante lo que estamos leyendo recién, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:25, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y al servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor. La palabra recurrente es el gozo, hermanos. Resalta esta palabra a lo largo de toda su epístola a estos hermanos que están en Filipos. El gozo. Ahora, tenemos que recordar que Pablo escribe invitando a estar siempre gozosos, no desde una mansión rodeado de lujos, no desde una playa tumbado con una sombrillita, no desde un campo con vista al lago. No, hermanos. Cuando uno está en estos lugares es muy fácil decir tener gozo.
¿verdad? Como en esas publicaciones en las redes sociales que ponen en Instagram, desde la playa y todo el mar, el glamour y eso. Qué bella es la vida, vive el momento. Claro, estando en esos lugares es demasiado fácil. Para Juan Pueblo que no llega a fin de mes, en realidad no es así, ¿verdad? Pero Pablo no escribe desde estos lugares paradisíacos, hermanos. Pablo escribe esta epístola desde la cárcel. Desde la cárcel. Y creo, hermanos, que no necesito recordarles que las cárceles en aquella época no se diferenciaban mucho de una celda fría en el invierno y un pseudo sauna en el verano, donde había ratas, donde había excremento, donde si se conseguía un lecho para dormir ya era todo un lujo, donde higienizarse, bañarse, era una tarea casi imposible. Bueno, en estas condiciones, hermanos, o por lo menos en situaciones similares a esta, es en la que Pablo escribe desde una cárcel, preso, tened gozo, tened gozo. Pablo estaba prácticamente solo, atendido de tiempo en tiempo por Epafrodito, por Timoteo. Y pese a estas circunstancias, en todo su texto a los filipenses les anima a tener gozo pese a las circunstancias. Ni bien él termina de escribir las salutaciones de esta carta, ya Pablo empieza dando ejemplo del por qué está gozoso. Y fíjense que comienza relatando que está gozoso, está con gozo por estar preso. Por estar preso. ¿Qué dice el versículo 12? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vino bien que esté preso. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y vamos a remarcar esto. Pablo no está preso por robar, Pablo no está preso por matar, no está preso por ningún delito. Pablo está preso por predicar el evangelio de salvación, por presentar a Cristo. Está preso injustamente. Y allí, en una celda, él señala que fue algo positivo estar preso porque pudo dar testimonio a todo el pretorio y a los que frecuentaban la cárcel. Y no solo eso, esta situación dio valentía a otros hermanos para que también prediquen la palabra. Él no se está fijando en sus circunstancias, no se fija en las circunstancias que lo rodean, tampoco se fija en lo que él está padeciendo. Él se fija en los resultados. Pablo da el ejemplo de que el gozo es independiente. El gozo es independiente. Y este es el primer subtítulo que vamos a desglosar hoy. El gozo es independiente. ¿Independiente de qué, me va a preguntar? Independiente de todo. Independiente de las circunstancias, independiente de mis sentimientos, independiente de mi estado de ánimo, independiente de mi situación financiera, familiar o de salud. El gozo, hermanos, no es una emoción, es una actitud ante las situaciones de la vida. Hermano, una emoción no puede ser ordenada. Yo no puedo ordenar a mi mente, sé feliz y ya soy feliz. No puedo, porque es una emoción. Sí puedo decir, tened gozo, estad gozoso en todo momento, porque esa es una actitud ante las situaciones. ¿Y cómo se diferencian? La felicidad, la alegría, son respuestas a una circunstancia
externa. Sin embargo, el gozo viene de las cosas que suceden afuera, no viene de las cosas que suceden afuera, sino de lo que viene dentro nuestro. Es diferente. Pero el gozo, hermanos, el gozo siempre tiene que ser a la luz de Cristo. Siempre tiene que ser en Cristo. Es la forma en que miro las situaciones que estoy atravesando a la luz de Cristo. Pablo está celebrando, hermanos. Pablo está celebrando estar preso injustamente porque eso permitió que el evangelio se expanda. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos entonces en esta noche es, usted y yo, hermanos, ¿estaríamos contentos por estar presos? ¿Estaríamos contentos? Vamos a poner esta situación hipotética. Desde mañana usted se va a ir preso. ¿Por qué se va a ir preso? Por predicar la palabra. Porque a partir de este momento, predicar la palabra es ilegal. A usted le destinan a una celda en el Cerezo. Y allí en el Cerezo, fija, le van a preguntar, ¿por qué viniste? ¿Qué hiciste? Prediqué a Cristo. ¿Y qué es eso? Jesús, su obra, su salvación. Usted podría escribir que está feliz, que fue preso en una cárcel porque otros recibieron el evangelio. Usted podría escribir lo mismo que escribió Pablo. ¿O estaría reclamando y renegando porque en lugar de gloria, de fama, de recompensa de parte de Dios recibió una celda? Difícil, ¿no? Es difícil. Pero Pablo no se fija en su condición ni en las circunstancias por las que está pasando. Su único objetivo es que Cristo sea predicado, aun si esto debe ser a costa de estar en la cárcel o a costa de su propia vida. Y hermanos, él puede estar gozoso aún en estas circunstancias, porque el gozo es independiente a las circunstancias. El gozo no se fija en lo que pasa afuera, el gozo se fija en lo que hay dentro mío. Él ve la mano de Dios moviéndose en todo lugar y en todo momento. Él no se mira a sí mismo por lo que está pasando, sino que él mira la mano de Dios propiciando todo para que el plan de salvación se expanda. El gozo que es en el Señor, hermanos, guía la mirada hacia lo positivo de las circunstancias y no hacia lo negativo. Porque el gozo en el Señor ve lo positivo. Y ese es el segundo concepto que quiero desglosar con ustedes. El gozo es positivo. Si seguimos leyendo, desde el versículo 15, Pablo continúa diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. La versión Dios habla hoy dice, es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto para defender el evangelio. Pero los otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me trae gozo. Está bien, muchos ahora están predicando a Cristo al ver la situación de Pablo en la cárcel. Vamos a verle el lado positivo. Pero resulta que están predicando y no todos lo hacen con buenas intenciones, sino para causarle más aflicción a Pablo, que ya la estaba pasando mal por estar en la cárcel, por estar preso. Muchos predican por amor, pero otros por envidia y por rivalidad. No son sinceros.
Y solo lo están haciendo por interés personal, aprovechándose de la situación del Pablo. Ellos esperan que esto desanimara más a Pablo. Quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso, traduce la versión Dios habla hoy. Ya que está mal, démosle el tiro de gracia. Vamos a hablarle de Cristo a todos para que nos sigan a nosotros y no a Pablo. Esto podría desanimar a cualquier hermano, pero Pablo nuevamente no ve las circunstancias, sino que ve el resultado. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. No importa con qué intenciones sea predicado el Evangelio. Lo importante es que el Evangelio es predicado y eso me trae gozo y me trae mucho, mucho gozo. Podemos ver, hermanos, a un siervo de Dios que tiene la vista puesta en la eternidad y no en las cosas terrenales. Un hombre de Dios que puede ver cómo el Señor está usando todas las circunstancias que los hombres pueden ver como adversas o como desfavorables. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. Para que el reino de Dios se expanda. Pero tener ese tipo de actitud, hermanos, que tiene Pablo en los momentos que suelen ser duros, solo se puede tener si entiendo el tercer postulado de este sermón y el título que centra el tema de esta exposición. El gozo no soy yo. El gozo no soy yo. ¿Saben cuál es muchas veces el problema? Que no podemos ver el gozo en la adversidad porque pensamos que la historia de nuestra vida se trata de nosotros. Que se trata de nosotros, que se trata de nuestro éxito, de nuestros logros, de nuestro bienestar. Y no, hermanos, esta historia no se trata de nosotros, sino de Cristo y su esposa, la iglesia. Nunca, hermanos, nunca vamos a poder tener gozo en el Señor si es que esto depende de que yo esté bien para tener gozo. Olvídense. Si depende de que mi carne esté complacida, de que yo la esté pasando bien, de victoria en victoria, como dicen algunos predicadores, nunca vamos a poder tener gozo en el Señor. Cuando el foco está primero en mí, yo no voy a poder gozarme en la adversidad. Pero si entiendo que yo soy solo un instrumento en las manos de Dios, y que todo lo que suceda, lo que yo considera malo, adverso, todo está en las manos de nuestro Señor, ahí vamos a ver las cosas de una manera diferente. Y usted me puede decir, yo estoy pasando por una situación adversa, yo estoy pasando por una dificultad y yo no veo que en mi entorno se expanda la palabra del Señor como dice Pablo. Bueno, quizás no se expande Cristo en tu entorno, quizás se está expandiendo vos mismo, dentro tuyo. No te olvides que Dios también usa las adversidades para predicarnos a nosotros mismos. No te olvides que vos también sos parte del cuerpo de Cristo y que necesitas ser perfeccionado por nuestro Señor de manera permanente. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del Señor, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hice un sermón sobre este versículo. En el día de la adversidad, considera, piensa que tanto los unos como los otros son obra del Señor. Y si Dios, hermanos,
crea los días malos es porque tienen un fin. Dígame, ¿cuándo usted se acuerda más de Dios? ¿En los momentos de salud o en los momentos de enfermedad? ¿Cuándo se acuerda más de Dios? ¿En las vacaciones? ¿En la playa? ¿O cuando surgen las deudas inesperadas? ¿Cuándo se acuerda más de Dios? ¿En los momentos alegres o en las dificultades? Si usted entiende, hermanos, que Dios es soberano y está tratando con usted, eso tiene que ser motivo de gozo. Porque es hijo y no bastardo. Y quizás Dios lo pone en la adversidad justamente para que aprenda a tener gozo. Como me puso a mí cuando escribí esta exposición. El gozo, hermanos, no se trata de mí. El gozo no soy yo. El gozo tiene que venir de mi mirada hacia el Señor y hacia su iglesia. No soy yo. El eje de esta historia, hermanos, es Jesús. Y yo soy solo un instrumento en sus manos. Y si mi situación puede servir para llevar el mensaje de salvación a los demás, yo me gozo en eso. Yo me gozo en eso. Tengo, hermanos, que aprender que el Señor me va a poner en distintas circunstancias. Dios me va a poner en tiempos de bonanza y de escasez, de salud y de enfermedad, de paz y de conflicto, de libertad y de encarcelamiento, hermanos. Pero en todo momento, mi vista debe estar fijado en que todo esto sea para la gloria de su santo nombre y no para mi gloria personal, hermano. Y allí vamos a poder aplicar bien Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vamos a aplicar bien. ¿En qué contexto se da este versículo? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy siendo enseñado. Así para haber sido saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De cada situación, hermanos, su mirada no está puesta en su situación económica ni en su situación de salud, en nada. Él podía ver la mano de Dios que estaba sobre él en todo momento y esa era su fuente de gozo. Muchos usan este versículo como un amuleto. Todo lo puedo en Cristo fortalece, como si fuera que eso nos hace invencibles. No. Esto no es para que nos hagamos invencibles, no es como un refrán que usamos como una muletilla, como un conjuro ante todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él me enseña a vivir en todas las situaciones y yo sé depender de Él. Yo sé someterme a su voluntad porque Él está tratando conmigo. Y Pablo veía que gracias a su encarcelamiento, el evangelio llegó a los que estaban en el pretorio y los hermanos predicaban a Jesús con valentía. Él no se fijó en él se fijó en Cristo y en su salvación proclamada. Hermanos, este es siempre nuestro problema. Siempre anteponemos nuestra gloria personal a la gloria del Señor. Juan el Bautista dijo en el Evangelio del apóstol Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Saben por qué dijo esto? Lo prediqué un domingo atrás, espero que se acuerden. Juan en ese momento estaba siendo exhortado por sus discípulos, porque todos estaban abandonándolos y se estaban yendo con el Mesías. Y Juan en ese momento corrige a sus discípulos y les enseña que la obra no era de Él, que el sacrificio no era de Él, que la gloria no era para Él, que las recompensas tampoco eran para Él, que eran para el Cordero de Dios. Y Juan destaca, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que cuando nosotros nos corremos hacia un costado
y le damos al Señor el lugar en nuestro corazón y en nuestra mente que le corresponde, vamos a poder ver la obra de Dios de una manera diferente. Porque ya no vamos a estar enfocados en nosotros mismos, hermanos, sino en el Señor. Sino en el Señor. Gálatas 2:20, Pablo escribe que con Cristo está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ya no vivo para mí, yo vivo para Cristo. Ya no busco mi satisfacción, sino satisfacer a Cristo. El eje ya no circula alrededor de Pablo. El eje circula alrededor de Cristo. Para poner una ilustración, las madres suelen vivir esto muy seguidamente. Cuando nuestros hijos tienen un logro personal, cuando egresan con un título académico, cuando egresan del colegio, cuando quizás se casan, cuando consiguen su primer trabajo, ese trabajo que tanto buscaron, o reciben su primer sueldito. A las madres les suele pasar mucho más que a los hombres, ¿verdad? Pero los padres, ¿verdad? Nos ponemos contentos. Nos ponemos contentos con estos logros de nuestros hijos. Ese título universitario de nuestros hijos no es nuestro, es nuestro hijo. Pero nos ponemos contentos. Ese casamiento, no somos nosotros los que nos casamos, pero nos ponemos contentos con nuestros hijos. No sé, digo, el día que mi hija se case, ¿verdad? Ese sueldito, nos ponemos contentos, ¿verdad? Nos gozamos con ellos. Una mamá no es que dice, mira, ella pudo estudiar o él pudo estudiar, yo no pude. Mira qué feliz está en su matrimonio y yo tuve que terminar divorciado. No trata de arrebatarle el gozo a su hijo, sino que se goza con ellos. No compara sus logros ni los usa para reclamar, sino que se goza por el bienestar de su hijo, porque está por encima. Como el amigo del esposo, dice Juan. No era el amigo quien se casaba, sino el novio. Pero él se alegraba como amigo por el logro del novio. Su meta era que el novio sea enaltecido y no él. Y así nosotros también tenemos que ser, hermanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos para nosotros mismos. Cuando viene la adversidad, cuando tenemos que lidiar con situaciones adversas, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos fijamos en nosotros. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que soportar esto? Yo no me merezco esto. Primero tengo que estar bien yo. Ese es el problema. Y si estamos al servicio de la obra del Señor, solemos duplicar si que la apuesta. ¿Cómo, Señor, vas a permitir si yo estoy trabajando para tu obra? Solemos ponernos en un altillo. Reclamamos ¿por qué? Y Dios puede utilizarnos. Dios puede utilizarnos, pero sin quitarnos nuestra recompensa, sin quitarnos nuestra gloria, sin quitarnos nuestro bienestar. Y con Dios no funciona así, hermanos. Nosotros no toleramos, hermanos, las situaciones adversas, aunque veamos que la mano de Dios está a nuestro favor y se está moviendo para el Redentor al utilizarnos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, de que todo al final se está tratando de nosotros, de que nosotros somos el centro de esta historia, y ese es el problema. Nosotros dependemos, hermanos, muchas veces o casi siempre de las circunstancias para tener gozo. Pero Pablo dice que no, que las circunstancias favorables o adversas, en todo momento un cristiano tiene que estar gozoso porque es la voluntad de Dios obrando. Y usted puede decir, no, pero esto Pablo le escribió a los filipenses en una situación especial, esto nos aplica a nosotros. Y la verdad es que Pablo usó estar gozoso a lo largo de todas sus epístolas y creo que a todas las iglesias del Nuevo Testamento. Es más,
a la epístola de los Corintios, en la primera epístola de los Corintios, Pablo escribe: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. A Corintios, hermano. A los Corintios. Escribe a la iglesia de Corinto, doy gracias por ustedes a mi Dios. Escribe esto y después entra a darle una dura paliza con los siguientes párrafos, ¿verdad? Cualquier pastor, hermanos, cualquier pastor en su sano juicio hoy en día que llegue a una iglesia como la iglesia de Corinto va a decir que esa no es una iglesia de Dios, que eso es una secta. Pero pese a la carnalidad, pese a la inmoralidad que había en la iglesia de Corinto, ¿saben qué? Pablo da gracia. ¿Saben por qué? Porque él ve que la mano del Señor está haciendo su obra, aún en esas circunstancias. El gozo, hermano, no es el fruto de un momento o de una situación. El gozo, hermanos, es el resultado de ver mi vida a través de Cristo. Donde ya no me miro a mí, sino que miro a Cristo. Ya no pongo mi situación personal en evaluación, sino la obra del Señor. Mi mirada apunta a Él, no apunta a mí. Y nunca olvidar, hermanos, como dije antes, que Dios puede usar la adversidad para expandir su palabra, pero también puede usar esa adversidad y dejar huellas de crecimiento espiritual en mí. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago insiste en la importancia del gozo, incluso en medio de las circunstancias difíciles, cuando halléis en diversas pruebas. El gozo cristiano, hermanos, no es una emoción pasajera, sino una actitud constante basada en la fe y la esperanza en Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en diferentes circunstancias, en diferentes pruebas? Zapateamos, nos quejamos, reclamamos, porque yo tengo que estar bien. Pablo había sido encarcelado, hermanos, y para esta altura de su vida, Pablo ya había sido azotado, apedreado, linchado, enjuiciado, difamado, escrachado, abofeteado, insultado, y todo por causa de Cristo. Y nosotros hoy no podemos sobrellevar que el hermano no me salude bien. Los hermanos se fueron a jugar fútbol, hicieron un asado y a mí no me invitaron. Las hermanas no me escriben. Nadie me quiere. Me voy porque no me quieren. Me voy porque son hipócritas. No voy a soportar el agravio de tal hermano, menos de una iglesia que se dice ser cristiana. Yo quisiera, hermanos, imaginarme la cara de Jesús, de Juan el Bautista, de Pablo, al escuchar frases como esta, que salen de nuestra boca hoy en día. De Pablo, que escribe en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Imagínense, hermanos, es hora de que aprendamos a aplicar el gozo del Señor, que el Señor nos ordena tener. Fíjense que esta actitud no depende de Dios, depende de nosotros. No dice la palabra, pidan a Dios para tener gozo. Dice, tengan gozo, le corresponde a usted. Tened por sumo gozo, está gozándose en los padecimientos. Y encima es una orden, es un imperativo. No es un pedido. Jesús dijo en Lucas 6:22. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis
cuando los hombres os aborrezcan. Dichosos cuando la gente los odie, quiere decir. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, por causa del Hijo del Hombre. Hay que separar el gozo en el Señor. Ahora, si estás en una situación difícil porque sos un desordenado económicamente, si estás en una situación difícil porque sos un irresponsable, porque sos un inmoral, entonces el gozo no es en el Señor. La tribulación viene a consecuencia de tu pecado y te hace responsable. Pero cuando injustamente por el Señor estás siendo vituperado, estás siendo insultado, gozate. Gozate. Cuando el Señor te está tratando contigo y te pone en distintas circunstancias, gozate. Gozate en el Señor, porque tu galardón va a ser grande en los cielos. Sea cual sea nuestra situación, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos ver su mano sobre nosotros. Y que en todo momento, hermanos, somos instrumentos para Él. La próxima vez que estemos atravesando un duro momento en lo personal, piense cómo hacer para que esto sea para edificación del cuerpo de Cristo, dejando atrás los reclamos personales y puesto los ojos en Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo el consumador y autor de la fe? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usen el ejemplo de Cristo. Usen el ejemplo de Cristo. ¿Saben? Hay una hermana que está a punto de partir a la eternidad. Y su único anhelo, su oración, es que en el velorio, en ese momento de tristeza, su familia inconversa pueda ver en ella una vida completada en Cristo. Que ellos en ese momento de adversidad puedan considerar su vida en la eternidad, su paso a la eternidad, y puedan encontrarse con Cristo. Hermanos, aún en el último suspiro, esta hermana reposa su gozo en Cristo. Reposa su gozo en Cristo. Y Pablo encontró también en Cristo el modelo y el ejemplo, porque Jesús tampoco vivió para sí mismo, sino para agradar al Padre, y se despojó de todo por su iglesia, por nosotros. Y nosotros estamos llamados, hermanos, a seguir este ejemplo. Que el Señor nos ayude. Amén.